Muy buenas noches, queridos colegas. Es un gusto y para mí es una primera experiencia de dar esta conferencia de modo virtual a colegas no solamente que nos están escuchando en nuestro país, a pesar de que el tema va a ser bastante local, de una realidad muy común en nuestros países de Latinoamérica, y saber que nos escuchan de otros lugares. El tema que voy a tocar es el de la propuesta de empaques en dosis unitaria en el Perú. Bueno, quería primero presentarme para quienes no me conocen. Yo soy Mario Viñas Vélez, soy químico farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente tengo ya 23 años trabajando en el ámbito hospitalario, en la farmacia hospitalaria, y soy docente también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coordinador docente de la especialidad de farmacia hospitalaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta conferencia vamos a hablar en general de tres aspectos que creo que nos van a orientar sobre el tema de los empaques en dosis unitaria. Primero recordaremos y con un poquito de historia los conceptos básicos. Luego hablaremos sobre la realidad actual de la presentación de los medicamentos en nuestro país y algunas propuestas de empaques orales e incidiendo en el rol que debe tener la industria farmacéutica en nuestro país. Empezaremos por los conceptos básicos, recordando que la dosis unitaria es la preparación de una cantidad física de un medicamento prescrito evidentemente por un profesional autorizado como es el médico para la administración segura al paciente a una determinada hora. Es decir, cada una de las tomas en un día, por ejemplo, que un paciente hospitalizado requiera, cada una de esas tomas en la cantidad que el paciente requiera es una dosis unitaria. Si una tableta, cualquiera de ellas, de cualquier medicamento, se prescribiese en 25 miligramos cada 8 horas, significa que durante ese día vamos a tener 3 dosis unitarias. Y cada una de las dosis debe estar presentada de una manera individualizada y además con la identificación completa que según las normas actuales se deben tener. Por ejemplo, en un reenvasado de dosis unitaria tendríamos cada una de las tabletas, si fueran sólidos orales, de esta manera y con una identificación básica que veremos a continuación en qué consiste. ¿Y cuál es el origen de este sistema, de este concepto de dosis unitaria? Pues esto empieza en los Estados Unidos, el trabajo que desarrollaron los farmacéuticos Kenneth Barker y William Heller en el año 61, pero fue publicado en el 63 en el Journal de la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios, así se llamaba en aquella época, y ese es el título, como ustedes pueden ver aquí, sobre el desarrollo de un sistema de dispensación, precisamente en dosis unitaria centralizado. Esta publicación tuvo en total 6 artículos que narraron toda la experiencia de implementación que ellos realizaron coordinando un equipo, porque no solamente fue farmacia y enfermería quienes dirigieron, ya que el manejo de los medicamentos luego de la prescripción tiene que ver con la dispensación que realiza el farmacéutico y con la administración que realiza la enfermera. Y fueron muchos profesionales que en realidad se introdujeron en la problemática de la dispensación de medicamentos en todo su aspecto, no solamente como acción terapéutica, sino también logística, de distribución, de equipamiento, de infraestructura. Y por eso la participación de tantos profesionales. Esta es una imagen de la publicación original, que algunos tuvimos la suerte de tener acceso y que narró, como dije, toda la experiencia de implementación que tuvo el sistema. Y recuerdo que hace poco se ha conmemorado de alguna manera los 50 años de este sistema en el mundo. Sé que los amigos, colegas colombianos hicieron una actividad
invitando a estos fundadores, creadores, en ese marco de celebración. ¿Qué funciones debe cumplir ese envase en dosis unitaria? En primer lugar, el envase debe identificar su contenido de forma completa y precisa. Eso quiere decir que toda la información que necesitamos para su administración y también para su trazabilidad debe estar colocada en ese envase. Luego, proteger su contenido de los efectos destructivos que puede tener el ambiente. Por ejemplo, si es fotosensible, habrá que protegerlo de la luz. O si es sensible a la humedad, habrá que protegerlo de esta. Igualmente, de protegerlo del deterioro que pueda sufrir por una necesaria manipulación, ¿no? O porque se pueda romper, o porque también se pueda contaminar. Y finalmente, que permita que el contenido sea utilizado de una manera fácil, rápida y segura, ¿no? En inglés, las primeras descripciones que le dieron a estos reenvasados eran el ready to use, es decir, de tal forma que el farmacéutico lo ponga a disposición de la enfermera para que se administre de una manera inmediata, que no requiera ninguna manipulación adicional. Y cuando identificamos la dosis unitaria, ¿qué cosas debe tener? Como mínimo y también de manera opcional. En primer lugar y más importante, la denominación común internacional o el nombre genérico. Luego, la cantidad, ¿no? Si hemos dicho que una dosis unitaria es la cantidad física que toma el paciente en una determinada vez, pues eso debe estar impreso en la dosis unitaria. O la concentración, si fuera líquidos. El lote de fabricación y la fecha de caducidad que le dan trazabilidad al medicamento. El nombre del laboratorio, que puede incluso incluir el logotipo, esto en forma opcional, y el nombre comercial también de manera opcional. Si hubiera alguna observación importante que realizar sobre la administración del fármaco o sobre la característica del medicamento, como por ejemplo que sea de cubierta entérica o que sea de liberación prolongada, también podría ir indicado en esa identificación. Pero vamos acercándonos a la realidad y para eso habría que mirar si esta propuesta nace en los Estados Unidos, cómo es el sistema de dispensación de medicamentos y de adquisición y también de finalmente entrega. Y es que en Estados Unidos podemos tener de manera común las presentaciones hospitalarias, así como ustedes ven en esta imagen, es decir, grandes presentaciones hospitalarias en grandes cantidades, 100, 500, 1000, envases de 1000 tabletas, comprimidos, cualquiera de estas formas sólidas orales, ¿no? Y que es casi común tener que ponerlas en un frasco cuando se trata de pacientes ambulatorios y es una etiqueta individualizada la que se hace, y esto incluso en la farmacia comunitaria. Pero al paciente hospitalizado, ahí viene el tema en cuestión, hay que individualizarle la dosis y por lo tanto se requiere esa identificación individual. Por eso se suelen usar, es común ver en las farmacias hospitalarias americanas este tipo de máquinas donde estas tabletas pueden entrar en estas matrices que pueden tener formas distintas y tener un reenvasado de esta manera individual, ¿no? Que tenga toda la información que hemos descrito, incluso con un código especial que le permite una lectura rápida. Y hablando de líquidos, también es común ver máquinas como estas reenvasadoras de líquidos. Entonces, claro, la presentación de estos también debería ser a granel, es decir, en este caso, grandes volúmenes de estos medicamentos líquidos para poder reenvasarlos con esta máquina y que finalmente terminen en estas presentaciones. Esto es lo que en un sistema automatizado podemos ver en una realidad como esta. Sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad? Y de alguna forma, una realidad muy común en nuestros países, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos que partir de nuestra norma técnica. Actualmente la norma técnica que rige este sistema es el
norma técnica de salud, sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria para los establecimientos del sector salud. Y en esta norma, si bien hay algunas recomendaciones para la individualización de las dosis, está quizá más enfocada en el tema de la distribución, manejo y control. ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Qué cosa es lo que qué productos farmacéuticos y qué presentaciones tenemos en la práctica? Bueno, las formas líquidas vienen en envases generalmente podemos encontrar de múltiples volúmenes, ¿no?, en el mercado, de acuerdo al laboratorio, al fabricante. Y también podemos decir que estamos en un país del blister. La mayoría de los sólidos orales viene en la presentación blister, ¿no?, en lo que podríamos llamar alupol, ¿no?, en términos de envases. Esa es nuestra realidad. Y cuando nosotros, olvídense de las marcas, es solamente ilustrativo, vamos a conocer cómo vienen impresos esos blisters con la idea de individualizarlo, lo que vamos a encontrar son situaciones como esta, donde si bien en el blister, y de acuerdo a la normativa la estarían cumpliendo, está el nombre del medicamento, su concentración, su forma farmacéutica, el fabricante, ¿no?, el fabricante, la concentración también está por aquí, etcétera. Acá podemos encontrar la fecha de vencimiento y por ahí el lote. Al momento de individualizar cada una de estas unidades, evidentemente perdemos la identificación personal. Aquí donde podríamos tener la idea de que sí, al cortar vamos a saber que este es un clonazepam de 2 miligramos, pero si cortamos esta no tenemos ni idea de qué cosa puede hacer. Entonces, esa es aún nuestra realidad. Hay que ver que hay algunos laboratorios que ya están haciendo algunos intentos. Si yo, por ejemplo, acá tendríamos una dosis cuatriunitaria, ¿no?, porque si cortamos en 4, podríamos tener toda la información necesaria pero eso evidentemente no es útil, no es lo que necesitamos. Sin embargo, vemos en esta presentación alu que sí, al cortar, si bien no están precisamente enmarcadas, al cortar e individualizar cada una de estas tabletas, sí tendríamos la información completa. Es decir, sí es posible, ¿no? Y algunos intentos son aún mejores y en blister, cuando podemos individualizar, y sí, el mismo fabricante decía, ni siquiera decir que no es posible, podemos individualizar y al menos aquí ya tenemos la fecha de vencimiento en cada una de las tabletas. Si cuadrásemos mejor aquí el tema de la impresión, de acuerdo al tamaño de los orificios donde van las tabletas, también podríamos tener el mismo resultado. Pero, ¿y el marco legal? O sea, podemos hacer algunos cambios, si la propuesta va como se va percibiendo, en razón a que la industria nos proporcione estos medicamentos ya identificados en dosis unitaria, ¿podríamos hacer algunos ajustes? El Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, el Decreto Supremo 014 del año 2011, establece en el artículo 48 que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no?, que se dispensen o expendan deben permanecer y ser conservados por las farmacias o boticas en sus envases autorizados. Es decir, no deberíamos hacer un desblistado para volverlos a envasar, y si se hace, la norma permite que se haga solamente en establecimientos hospitalarios que tengan la infraestructura para ello. Ahora bien, cuando se dispensen por unidad, que es lo que hacemos en el ámbito hospitalario, deben expenderse en envases que tengan esta información, ¿no? Entonces, es la misma información que es la que la dosis unitaria establece. Ahora, si nos trasladásemos a la farmacia comunitaria, ¿no sería la misma idea? ¿Acaso la norma no nos pide que cada una de las unidades que se dispensan deba venir con esta información? Entonces, también una medida a este nivel, es decir, que tenga que ver con, no necesariamente una normativa, ahora veremos las propuestas concretas de cómo lo podemos hacer, puede beneficiar no solamente al ámbito hospitalario en el que estamos, sino también en el tema de la farmacia comunitaria. Esto podría ser, repito, no vean las marcas, no interesan, pero la idea es verlo completo, una identificación importante porque está, bueno, obvio,
opcional el nombre comercial, el nombre del laboratorio con su logo. Lo importante es la concentración y el nombre genérico, la fecha de expiración, el lote, aquí está la fecha de manufactura, ¿no? Y entonces, si es posible, claro, el tamaño es un poquito más grande, pero sí es posible realmente que la industria farmacéutica pueda preparar de una manera uniforme una presentación en dosis unitaria, y eso nos ayudaría muchísimo. El reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, Decreto Supremo 016 del 2011, establece, como había mencionado hace un instante, información mínima en el rotulado del envase inmediato de la especialidad farmacéutica. Porque estamos hablando de presentaciones bastante pequeñas. Aquí tendríamos que aplicar esta información en el momento de la dispensación. Y como vemos, la información que está aquí es prácticamente la misma, salvo el dato del razón social, nombre comercial, logotipo, identifica el laboratorio, fabricante y el titular del registro, que podría ser una información mayor. Pero los datos, a no ser, a diferencia de la dosis unitaria que se incluye, es el del número del registro sanitario, que en este caso no necesariamente para nuestra necesidad tendría que ser individualizado. Es decir, así como el número del lote va al final del blister, podría ir también el número del registro así. Y todos los demás datos sí son necesarios para la dosis unitaria. En todo caso, lo que quiero afirmar con esto es que el marco legal no requiere una modificación para establecer algunas condiciones en la impresión, en la identificación de los medicamentos de manera unitaria. Cuando hace algunos años ya, más de 25, los que somos parte del inicio de la dosis unitaria con los primeros trabajos de investigación en el país, vimos esto, ¿no? Estos implementos para individualizar las dosis. Claro, esto sería un sistema manual, pero basado en tener la forma farmacéutica al descubierto, ¿no? Esto es parte de la historia, que finalmente no tuvo una acogida porque la presentación de nuestros medicamentos, como repito, es en blister. Y si es Perú también uno de los reinos del blister, pues habría que quitarle el blister para poder hacer ese trabajo, ¿no? Es decir, y es más, empresas americanas y de otros países luego ofrecen estas máquinas desblistadoras para que en el hospital, ya que en nuestro país usamos el blister, le quitemos el blister, ya sea manualmente o de manera automática, tener los medicamentos disponibles sin blister ya para poder luego reenvasarlos. Y eso sería un trabajo enorme, ¿no? Yo creo inconveniente para nuestra realidad. También entonces dijeron, bueno, ya que ustedes tienen mucho blister, entonces córtenlo, y así cortado, ya sin sacarlo de su empaque original, de su envase inmediato original, eso, entre paréntesis, le daría una seguridad, minimizar el riesgo de contaminación y todo, tendría una ventaja, pero habría de todas maneras que envasarlo usando algún tipo de máquina, si queremos hacerlo automáticamente, y esto además permitiría que diversas formas farmacéuticas, ampollas, viales, tabletas u otros, podrían individualizarse e identificarse de manera individual. Yo preparando la charla, saqué esta imagen del año, miren ustedes acá, el año 99, ¿no? O sea, nuestro país tuvo un inicio de individualizar la dosis, ¿no? Esto destinado lo recuerdo porque conversamos con los representantes del laboratorio hace bastante tiempo, y la idea era tener dosis individuales para que si el paciente ambulatorio, ¿no?, iba a la farmacia comunitaria y no le alcanzaba para comprar un frasco, pues entonces compraba dosis individuales, ¿no? Pero
como ustedes podían observar, nosotros les hicimos esto podría servir también para la farmacia hospitalaria, ¿no? Pero necesitábamos que la identificación completa se dé en cada unidad. Y esta era la presentación, ¿no? El lote aquí, la fecha aquí, y obviamente este de acá ya no tenía nada, ¿no? Entonces, eso no nos era útil porque, recuerden, una dosis puede estar individualizada, pero si no está correctamente identificada, entonces no tiene la calidad que se necesita. Esto ya hablando de líquidos, porque este era paracetamol, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de los líquidos? Bueno, en vista de que la posibilidad de un envasado, como lo que he mostrado, automático, no es tan conveniente y además posible por la presentación de los mismos líquidos orales en nuestro país, una propuesta como esta puede sonar interesante. Me refiero a las jeringas orales. No es nuestra práctica, no usamos acá usamos la cucharita, el vasito, pero evidentemente en el mundo el reconocimiento de la dosificación exacta, particularmente en pediatría, va por la jeringa oral, ¿no? Entonces, tendríamos que abrir un mercado de estos dispositivos para generarlo, porque una jeringa oral que a través de una maquinita que no es muy costosa, disponible en todo el mundo, podemos hacer un envasado automático, o bueno, semiautomático, porque hay que colocarlo uno por uno, y para luego identificarlo y tener una dosis unitaria oral. Y si no fuera posible una máquina, y si el hospital tiene pocas camas y no ameritan más que realmente dosificar en pediátricos, pero sin comprar una máquina, pues podemos abrir el mercado a este tipo de dispositivos que son en base a caucho, gomas, que de acuerdo a estos diámetros pueden encajar perfectamente en el frasco del jarabe, y aquí tienen una abertura que es de este diámetro, que es el mismo de una jeringa oral. Entonces, colocando estos dispositivos, y esto es muy común verlo en las farmacias satélites pediátricas, fundamentalmente donde se va a dosificar, la jeringa se coloca en el dispositivo que va adherido al frasco del jarabe y simplemente se toma la dosis que se necesita. O sea, un trabajo netamente manual. Si son pocos las camas del hospital, digamos del paciente hospitalizado, no es mucha cantidad, un sistema manual puede funcionar perfectamente. ¿Y qué tendríamos que hacer? Algo, si quisiéramos generalizar entonces estas ideas de poder pedirle a la industria en el tema de los sólidos, por ejemplo, porque en el líquido sí tendría que ser un trabajo muy local, tendríamos que trabajar a nivel de la ficha técnica. La ficha técnica, por ejemplo, de los medicamentos que en Perú Compras se encuentran para las compras corporativas, en realidad es una información bastante simple, bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí un producto común que puede ser la ranitidina, dice: se aceptan blisters o folios como envase inmediato que asegure la conservación y hermeticidad del producto. En ese caso no hay nada distinto, ¿no? Con respecto al rotulado, dice que debe de corresponder al producto farmacéutico de acuerdo al autorizado en su registro sanitario, ¿no? Entonces, que es la misma información de los decretos supremos que ya he mencionado, información que es la misma que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, con pequeños ajustes, negociaciones con la autoridad, podríamos realmente tener un resultado óptimo. Resumiendo entonces, ¿en qué se basa estas ideas y poniéndolas a modo de propuesta? En primer lugar, deberíamos definir un modelo de identificación consensuado en dosis unitaria para todos los que son sólidos orales. Nos ponemos de acuerdo no en la información, porque ya sabemos que debe tener, sino más o menos en el modelo y cómo debería, a manera de recomendación, identificarse cada uno de los medicamentos que vienen, que compramos al fabricante nacional, sobre todo, que son la gran mayoría de los medicamentos de uso común y de enfermedades prevalentes que los proveedores nos ofrecen. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer los farmacéuticos hospitalarios principalmente. Se debe consensuar con la industria farmacéutica peruana el modelo a implementar. De hecho, muchos de los que ya tenemos algunos años,
Hemos conversado en su momento con colegas, porque somos todos colegas de la industria, muchos nos han escuchado y como ustedes ven, muchos han implementado algunas mejoras. En su momento logramos que cada una de estas mejoras tenga un puntaje adicional en las licitaciones. Pero ahora el modelo es compra corporativa a través de una ficha técnica. Entonces, aseguremos que esa ficha técnica tenga toda la información que nosotros necesitamos. De tal forma que no tengamos que pensar en una implementación de áreas o un gasto adicional para tener una verdadera dosis unitaria. Y además a la industria farmacéutica no le costaría un centavo más, es simplemente ponernos de acuerdo. Luego de ello habría que solicitar a la autoridad, a Digemit, a Senares, Perú Compras, todas las autoridades implicadas en el proceso de la compra de medicamentos para que ese modelo mínimo pueda ser incorporado, ¿no? Y de esta manera realizar así la compra de medicamentos. Habría también que realizar una investigación de mercados de los dispositivos necesarios, porque como hemos visto, hay esos dispositivos de jeve para los jarabes, las jeringas orales que no son parte de nuestro mercado, y eso sí tendríamos que hacer un estudio de mercado. Y abrir mercado significa, bueno, si nadie lo tiene porque nadie lo pide, pues busquemos en el extranjero a través de contactos ¿quién podría ser un proveedor? Y cualquiera de los locales podría también importarlo. Para esto habría que levantar una base de datos de los hospitales que estarían en condiciones de implementar esta acción y porque obviamente tiene que haber mercado para que alguien se anime a traerlos. Lo importante que, como ustedes pueden ver aquí, son actividades que son perfectamente posibles, pero que requieren un liderazgo para completarlo. Los que estamos al frente de como en mi caso, de un departamento de farmacia, no tenemos pues toda la fuerza como para negociar o presentar una propuesta que sea escuchada al más alto nivel. Pero sí podemos hacerlo a través del colegio. El colegio sí es nuestro más importante representante del sector y el colegio sí puede convocarnos, tiene además los recursos para convocarnos, primero para reunirnos, presentar las ideas, las propuestas, ponernos de acuerdo, puede evidentemente convocar a los colegas de la industria también para ponernos juntos en una mesa de acuerdo y puede evidentemente ir a la industria, ir a la autoridad y decirle, esta es una propuesta que queremos trabajar, establecer una mesa técnica y puede también promover la investigación de mercados que se necesita para estos modelos. Algunos adicionales podrían ser codificar en las diferentes instituciones según su categoría, ya sería un trabajo luego de esto de cada uno de nosotros para lograr que en nuestras instituciones estos dispositivos estén disponibles y sí debe ser una recomendación y hay que conversar también cómo lo hacemos, incorporar una tecnología de código de barras, QR u otros que hoy día el avance tecnológico es tan rápido y tan intenso que habría que ver qué es lo más conveniente para nosotros. Definitivamente, tecnología para la identificación o el registro y para nosotros aún más el control tiene que darse porque no podemos seguir trabajando de manera manual. Esto también ya es un trabajo que debería estar incluido en todos estos aspectos de discusión. Entonces, al final, es una propuesta que para mí no es nueva, yo la he venido siempre conversando en cada oportunidad que tengo. De hecho, muchos colegas de la industria lo han escuchado y lo han implementado, pero ahora necesitamos que ya sea un tema nacional. Y yo pienso que desde el colegio puede ser realmente el impulsor y el catalizador de estas iniciativas. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido útil. A ver, ahora esperaremos si hay algunas inquietudes, algunas preguntas, podemos intercambiar ideas al respecto de este tema.
Estimado colega, crearemos el Fondo Semilla para promover la investigación en salud. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. Estimado colega, crearemos el Fondo Semilla para promover la investigación en salud. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. Nuevamente con ustedes, esperando haya sido útil esta conversación. A ver, comentaremos algunas de las preguntas que ustedes quieran hacer. Tenemos una en relación a la preparación de las dosis unitarias en nuestro medio. En realidad, yo diría que prácticamente hemos reducido el sistema a un tema de distribución. Nos hemos preocupado dentro de los aspectos de la dosis unitaria, uno, de individualizar la dispensación. Al hacerlo en coches de dosis unitaria, como ustedes saben, estos coches tienen cajetines individuales y en cada cajetín va la medicación de un paciente para 24 horas según nuestra norma, y este coche viene y va desde farmacia hasta los servicios de hospitalización. Hemos conseguido el objetivo de mantener seguro el medicamento de manera individualizada, de evitar errores de medicación de un paciente a otro, pero la identificación propia de cada unidad no la hemos conseguido al 100%. Que yo sepa, no tenemos una máquina que esté operando, y menos al 100% en nuestro medio, que individualice las dosis unitarias, ¿no? A lo más cortamos individualmente cada una de las formas orales, las cortamos, pero no las identificamos completamente, entonces van como pueden. En aquellos casos, como yo les he mostrado en la presentación, donde no hay al cortar individualmente no hay una identificación propia, difícilmente vamos a poder cumplir con este requisito. Entonces, estamos haciendo una dosis unitaria parcial, más del aspecto de distribución, pero no tanto de la identificación. Y eso es un tema crítico, pues es un tema de seguridad. Además, la autoridad de salud, cuando nos visita, y en el caso quizá más saltante, que sea el de la seguridad del paciente que ve su salud, esta también es una exigencia, ¿no? Y es una exigencia difícil de cumplir. Si pensamos en los grandes hospitales, donde yo conversaba con colegas donde le decía, no son miles de dosis, son millones de dosis al año que damos. Tendríamos que tener toda una logística para eso. Por eso es importante que tengamos el apoyo de la industria farmacéutica, porque, como he demostrado, no representa mayor complicación ni mayor inversión. Otra pregunta dice, ¿qué aspectos se consignarían en la ficha técnica? En vista, como les he puesto los dos artículos de los dos reglamentos que
que conocemos bien porque son nuestro día a día, el de establecimientos farmacéuticos y el de control y registro sanitario, pues en realidad no habría que hacer, digamos, muchas modificaciones, salvo que en cada registro sanitario se ponga alguna limitación a esta medida, porque desde el punto de vista de lo que permite el marco legal, no habría ningún inconveniente. Y lo que habría que poner en la ficha técnica sería precisamente que la identificación mínima debe estar en cada unidad de dosis. Eso es lo que habría que precisar, ¿no? Porque como les he mostrado también, es bastante general lo que está ahí. Hay una tercera pregunta desde Ecuador. ¿Cómo concientizar al personal médico y de enfermería sobre los beneficios que tiene la dosis unitaria en el ámbito hospitalario? Bueno, ese es un trabajo que no es sencillo, que a los que hemos tenido esa experiencia ha costado introducir. En principio, quizá más por el lado de enfermería, cuando nosotros somos los que acondicionamos las dosis unitarias líquidas, sobre todo las parenterales, si bien no me he referido a ellas porque ese es otro gran capítulo, el de las mezclas intravenosas. Sí es cierto que parte de los principios, de los dogmas de enfermería es que cada medicamento que ellas administran debe ser preparado por ellas. Cambiar eso en el mundo, ¿no? Nuestro país no tiene muchos años, ¿no?, en esto, pero más de 50 en el resto del mundo. Eso no fue fácil para nadie. Y nosotros lo hemos hecho demostrando calidad en el producto que presentamos, ¿no? La experiencia que hemos tenido con respecto a las dosis unitarias, por ejemplo, para neonatología, en antibióticos, que fue lo primero que hicimos, fue realmente importante porque y no exento de problemas. O sea, uno cuando empieza un proyecto, alguna complicación tiene. Pero con los años les hemos demostrado a las enfermeras que realmente lo que decimos en temas de conocimiento de la estabilidad de los fármacos y la calidad del preparado que al final presentamos, sí la podemos garantizar, ¿no? Y con respecto a los médicos, en realidad el médico, tanto como nosotros, se preocupa también por la seguridad del medicamento que deben recibir sus pacientes. El médico quiere lo mejor para el paciente. Si el medicamento no surte efecto, él estará en problemas, no se está cumpliendo los objetivos terapéuticos. Entonces, el tema de seguridad también es importante. El tema del error de la medicación, ¿no? Nosotros, cuando hemos vendido el proyecto a médicos y enfermeras, una de las primeras cosas que hacemos es hablar de los errores de medicación, porque está descrito en enorme cantidad de publicaciones los errores que se cometen los médicos, cometemos también nosotros al momento de dispensar, los cometen las enfermeras y esto quizá en mayor número. Eso es un motivo para decir, tenemos que minimizar el riesgo del error en la medicación, y de hecho la dosis unitaria lo consigue. Y finalmente, cuando el soporte además económico, financiero para tomar decisiones en este sentido, lo da la gestión, ¿no? Y para ello el ahorro que se consigue individualizando, minimizando el error, pero también con la posibilidad de que los medicamentos que no se utilicen se puedan devolver a la farmacia, eso que ha sido contabilizado por casi todos nosotros ha significado para que la gestión apoye su implementación. Entonces, sí, es un proceso en el cual hay que tener toda una estrategia de convencimiento, pero que al final yo creo que es posible tener esa oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes conversando un poco sobre esta propuesta, y a todos mis colegas peruanos, y en particular en mi caso en la ciudad de Lima, este 30 de noviembre son nuestras elecciones y nosotros queremos tener la oportunidad de hacer alguna de estas cosas. Yo personalmente, que trabajo en este campo, sé que todo esto es viable y se necesita un colegio como el que se está consiguiendo, empoderado, líder,
y estamos seguros que nosotros podemos hacerlo. Por eso les pedimos que este 30 de noviembre marquen el logo de identidad farmacéutica, tanto para el Colegio Nacional, el Colegio Departamental y para este servidor, el delegado departamental. Estos aspectos que son viables, estamos seguros que de ser elegidos lo vamos a desarrollar a cabalidad y yo creo que esto sería un enorme beneficio para los farmacéuticos hospitalarios. Muchas gracias. Estimado colega, crearemos el Fondo Semilla para promover la investigación en salud. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica. No podemos darnos el lujo de hacer experimentos. Este 30 de noviembre, vota por nosotros. Tenemos el equipo, sabemos cómo hacerlo, somos Identidad Farmacéutica.